Bienvenidos al tema número 3 de este curso tan interesante que estamos llevando acerca del derecho penal. Bueno, es interesante recordar que en los temas primeros, el 1 y el 2, hemos aprendido las nociones generales del derecho penal y hemos tratado también de conceptualizarlo, de poder encontrarlo en qué parte del derecho como ciencia, como disciplina, vamos a ubicar el derecho penal. Dijimos pues que el derecho penal está ubicado y forma parte del derecho público, y que por sus naturalezas, ¿no?, y por sus objetivos se le reconoce a su norma positiva, a la ley, a la norma penal, una constitución, una estructura en la cual pues hay una premisa y una consecuencia inmediata. La premisa consiste en la descripción del delito, en la descripción del hecho delictuoso, mientras que la consecuencia es la pena o la medida de seguridad que el juez tendrá que imponer a la persona, al sujeto que ha cometido pues ese delito. También dijimos pues que hay delitos, ¿no?, en los cuales uno tiene que hacer algo, pero también hay delitos en que uno deja de hacer lo que debe hacer, ¿no? Aunque suena similar, en realidad estamos hablando del delito de comisión y el delito de omisión. En el delito de comisión uno hace un delito, asesina, roba, mata, estafa. En un delito de omisión uno no ayuda, no avisa, no se solidariza, no rescata, ¿no? Entonces son dos aristas de una misma forma de actuar. Sin embargo, esto va a ser materia de otro estudio. Antes de poder profundizar en el tema del hecho punible en sí mismo o de la ley penal, tenemos que explicar cuáles son las fuentes del derecho penal. Pero antes de pasar al tema, debo aclararte que las fuentes del derecho penal en principio se consideran solamente a la ley. Sin embargo, los doctrinarios y los estudiosos, aquellos que profundizan en el derecho penal, consideran que si bien es cierto, la ley penal es la fuente del derecho penal, hay otras fuentes que deben ser en todo caso consideradas. Fuentes que en definitiva van a marcar ciertos bienes, ciertas instituciones que también van a estar consideradas dentro del derecho penal. Vamos entonces a estudiar como tema número 3 las fuentes y clases del derecho penal, si es que tiene clases, ¿no? Vamos entonces con la diapositiva de presentación. Universidad Privada Telesub, tema número 3, fuentes y clases del derecho penal. Vamos con la primera diapositiva. En la diapositiva nosotros podemos ver una lista de fuentes del derecho. Y allí podemos ver la siguiente declaración. Vamos a leer juntos. Se considera como fuentes del derecho la Constitución política, la ley, el Tratado Internacional, el decreto con fuerza de ley, el decreto ley, el reglamento, la ordenanza, la instrucción, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina jurídica. Bueno, en realidad, si nosotros profundizamos un poquito más en el concepto, vamos a ver las 5 primeras y vamos a concluir algo juntos. Vamos a leer las 5 primeras nuevamente. Son fuentes de derecho: la Constitución política, la ley, el Tratado Internacional, el decreto con fuerza de ley y el decreto ley. Vengan conmigo, fíjate. ¿Qué acabamos de leer? ¿No es la Constitución política del Perú una forma de ley? Por supuesto, y es la ley más importante, ¿no? Según Hans Kelsen, es aquella que está en el vértice más elevado de su teoría piramidal de la jerarquía de leyes, de la jerarquía normativa. Entonces, si la Constitución es una ley, entonces, ¿cuál es la fuente? La ley. Inmediatamente leemos que también está la ley, el Tratado Internacional. ¿Qué es un Tratado Internacional? El Tratado Internacional es un acuerdo de voluntades de dos estados, un encuentro de opiniones comunes, de fines y logros y pactos. Pero para que ese tratado forme parte de la legislación nacional, nosotros tenemos que aprobarla en el Congreso y aprobarla mediante una ley. Entonces, el Tratado Internacional llega a ser también una ley. Y si hablamos del decreto ley y los decretos con fuerza de ley, que serían pues decretos supremos, decretos legislativos, ¿no? Entonces, estamos hablando de leyes. Todo es ley, sea la Constitución, la ley misma, en fin. Entonces, cuando hablamos de estos elementos, podemos esos 5 resumirlos en uno solo, la ley. Por eso yo les decía
antes de empezar este tema, que la fuente principal del derecho penal es la ley. ¿Qué ley? La ley. La ley en general. Y es aquella, en realidad, la ley que se relaciona con materias penales. Si nosotros pensamos en la Constitución, por ejemplo, vamos a encontrar en ella, ¿no?, algunos artículos que hablan acerca del sistema judicial y hablan acerca del poder que tiene el Estado. Si leemos la Constitución, también vamos a encontrar artículos que tratan sobre derechos del ser humano. Estos derechos del ser humano, por ejemplo, uno de ellos es la vida, la salud, el derecho a la asociación, a la libertad de conciencia y de religión. Las libertades humanas de la persona, del ciudadano, están establecidas en la Constitución. Al estar establecidas en la Constitución, se constituyen, valga la redundancia de la palabrita, se constituyen en instituciones y en bienes jurídicos que tienen que ser protegidos por la ley. Repito, la Constitución establece ciertos derechos, ¿verdad?, y ciertas libertades del ser humano, tuyos y míos, que es parte de nosotros y se nos merece que lo protejan porque son derechos humanos, son libertades del ciudadano. Entonces, esos derechos y esas libertades se constituyen, como no, en bienes jurídicos protegidos. ¿Qué ley los va a proteger? La ley penal. Aquella ley que va a persuadir a la persona que quiera dañar esos bienes jurídicos. Aquella ley que dirá, si tú dañas estos bienes jurídicos, entonces vas a ir a prisión. Entonces se te va a multar. Entonces se te va a impedir que ejerzas algún cargo público en tanto dure tu castigo, tu pena, tu retribución. ¿Ah? Entonces, la ley va a ser la principal fuente del derecho. No solamente porque la ley va a establecer ciertos bienes jurídicos y ciertas instituciones que tienen que ser protegidas, sino que esa misma ley va a crear también, ¿no?, la tipicidad y la legalidad y la descripción del delito que nosotros queremos castigar. La ley, ¿no?, entiéndeme el concepto ley, norma, la norma, ¿no?, la ley, la norma, va a decir, el derecho a la vida es un derecho, es un bien jurídico protegido. Y si alguien atenta contra esa vida, irá de 25 a 30 años de pena privativa de libertad. La ley establece el bien jurídico protegido y la ley también establece la forma de protegerlo. Por eso, insistimos, cuando hablamos de Constitución, tratados internacionales, cuando hablamos de decretos leyes, decretos con fuerza de ley y la ley misma, entonces todos estos nombres, ¿no?, en realidad podemos reunirlos debajo de uno solo, la ley. Si pensamos en los tratados internacionales, por ejemplo, nunca como ahora los tratados internacionales han tenido tanta importancia en materia penal. Sí, efectivamente, en materia penal. Generalmente estamos acostumbrados a escuchar tratados internacionales y últimamente, ¿no?, de comercio, está en moda, ¿verdad? Tratado de libre comercio con China, tratado de libre comercio con Corea, tratado de libre comercio con los Estados Unidos, tratado de libre comercio con la Unión Europea, y estamos más bien, el concepto de tratados internacionales más bien está ligado, para nuestro modesto entender y natural entender, a cosas comerciales, cosas civiles, cosas de derecho internacional, pero no. Ya ahora, y en estas últimas décadas, los tratados internacionales también están relacionados, y en abundancia, le diré, en abundancia, con temas de delitos y de persecución penal. Hay tratados internacionales, por ejemplo, que el Perú ya ha suscrito, en las cuales nos hemos comprometido a perseguir, como una comunidad internacional, delitos tan terribles y tan dañinos como aquellos que se relacionan, por ejemplo, con la trata de personas o la trata de niños. ¿Por qué? Porque la trata de personas y la trata de niños ha expandido las fronteras, ha ido más allá de las fronteras de cada país, y las bandas organizadas de estos delitos operan en diferentes territorios y bajo diferentes jurisdicciones. La realidad que tenemos, ¿no?, es que es un delito casi incontrolable, es un delito casi difícil de perseguir, y para poder hacerlo, toda vez que ellos están de territorio en territorio y de soberanía en soberanía, es necesario que los estados nos unamos. El Perú es firmante, ¿no?, de la persecución penal de la trata de personas. Tenemos que luchar y castigar aquellos delitos, sea aquellos en nuestro territorio o si están de tránsito, o si la trata de personas se realiza aquí, si los efectos son acá.